En 1991, tres pequeñas niñas, ella, Lassie y June, se fueron a dormir en su habitación en Millfield, Ohio. Para la mañana, habían desaparecido sin dejar rastro. Su madre, Marlene Barlow, pasó cada cumpleaños durante 20 años sentada sola en el banco donde las había visto por última vez. Luego, un día, una vieja foto trajo un rostro familiar de vuelta al enfoque, uno que ella había enterrado durante décadas. El verano de 1991 en Millfield estaba pesado, no con tormentas, sino con el peso de un calor lento y pegajoso que parecía filtrarse en cada rincón de la ciudad. Las largas sombras se extendían a través de caminos vacíos, las puertas mosquiteras colgaban entreabiertas y el aroma de girasoles secos se mezclaba con el olor del asfalto caliente. Millfield, una pequeña comunidad agrícola de poco menos de 4.000 personas, era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los niños montaban bicicletas sin cascos y los puestos de limonada salpicaban el final de los caminos de tierra. Fue en este tranquilo y poco notable pueblo donde ocurrió un evento inimaginable. El último sábado antes de que comenzara la escuela, las trillizas habían pasado el día afuera, jugando en el jardín, dibujando imágenes con tiza en el camino de entrada y cantando un juego sobre una tienda de dulces y vidrio roto. Con 7 años, cabello castaño rojizo y mejillas perpetuamente cubiertas de tierra o helado, eran un trío de personalidades distintas, ella, la audaz y habladora, June, la preocupada, y Lassie, la soñadora que a menudo parecía ir un paso detrás de las demás. Esa mañana, Marlene les había tomado una fotografía mientras estaban sentadas juntas en el banco blanco frente a su casa, un banco que ella había pintado cada primavera desde que eran pequeñas. Llevaban vestidos amarillos idénticos con flores azules, hechos a mano por su abuela solo unas semanas antes de su muerte. Al fondo, el viejo Datsun naranja de la familia estaba estacionado como siempre, pero detrás de él, había un sedán oscuro poco notable, un detalle que Marlene no notaría hasta años después. Roger, su esposo, había ido al pueblo esa mañana a recoger piezas para la cosechadora, ya que la temporada se acercaba y los Barlow, como la mayoría de las familias en Millfield, dependían de esos pocos meses para el resto del año. Marlene se quedó en casa, doblando la ropa y bebiendo té dulce junto a la ventana de la cocina. Las niñas, como siempre, debían quedarse en el jardín. Luego, justo antes del mediodía, una vecina, Patty Brill, pasó a dejar una canasta de tomates. Marlene salió a charlar, dejando a las niñas jugando. Fue solo una conversación de 10 minutos, pero cuando regresó a la casa, las niñas ya no estaban. Pensó que podrían haber entrado a la casa a tomar algo o ir a recoger dientes de león, pero cuando revisó, la sala y el dormitorio estaban vacíos. El porche trasero estaba en silencio. El silencio se extendió, arrastrándose bajo su piel. Corrió afuera, sus pasos más fuertes de lo usual, pero el jardín estaba en silencio, sin señales de las niñas. Para cuando Roger regresó 20 minutos después, el vecindario ya había comenzado a buscar. Marlene había llamado al 911, su voz apenas un susurro. El sheriff Whitaker llegó poco después, y con la ayuda de los agentes, comenzaron a recorrer la zona. No encontraron pistas, ni bicicletas, ni zapatos, ni huellas, nada. Solo los dibujos de tiza en el camino de entrada y los vasos abandonados de las niñas en los escalones del porche. A medida que pasaban las horas, la búsqueda se expandió, arroyos, campos, caminos secundarios, pero no había señales de las niñas. El pueblo se unió, recorriendo los campos con linternas, trayendo sabuesos, escaneando la noche con detectores de ciervos. Pero para las 10 de la noche, aún no había respuestas. Al día siguiente, las noticias nacionales tomaron la historia. 3 hermanas idénticas, desaparecidas sin dejar rastro, desaparecidas de un pueblo tranquilo y pacífico en un cálido día de verano. Marlene compartió inmediatamente la fotografía de sus hijas con la policía, pero no fue hasta 2 años después que notó el sedán oscuro al fondo, un detalle que había pasado por alto antes. El coche no era de por aquí, pero nadie lo reconocía y, sin un número de placa, se convirtió en otro callejón sin salida. Pasaron los años. El periódico local dejó de publicar historias y Millfield siguió adelante, pero Marlene nunca dejó de buscar. Nunca se movió de la casa, nunca repintó el banco y nunca quitó los vestidos amarillos. Su esposo, Roger, trató de volver a la normalidad, arreglando tractores y plantando campos, pero algo se había vaciado en ambos ese día, un agujero que ninguno de los dos podía nombrar. La gente dejó de llevar cazuelas. Los amigos dejaron de llamar. El pueblo siguió adelante,
pero Marlene, a pesar de los años que pasaron, nunca lo hizo. Hasta el verano de 2011, exactamente 20 años después de la desaparición de sus hijas, Marlene Barlow se encontró de pie en una tienda de muebles usados 2 pueblos más allá, mirando un marco de foto descolorido en un estante polvoriento. La fotografía dentro no era de sus hijos, pero era inconfundiblemente del banco, el mismo, hasta con el descansabrazos astillado y la pintura desconchada. Y sentadas en ese banco, 3 niñas riendo, con sus espaldas vueltas. Una de ellas tenía el lazo distintivo de Lassie en su cabello. Las manos de Marlene temblaban mientras tomaba el marco. Una pequeña etiqueta pegada al cristal decía, donado 15 de junio de 11 desde la finca H. Dupree, Albany Road. En ese instante, todo lo que había guardado durante 2 décadas comenzó a tambalear. Marlene salió, su estómago retorciéndose, y vomitó en el estacionamiento. La tienda, una mujer mayor con gafas bifocales manchadas, miró la etiqueta, luego levantó la vista hacia Marlene. ¿Estás bien?, preguntó. Marlene no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la fotografía, sus manos temblaban mientras sostenía el marco. La imagen era clara, 3 niñas jóvenes sentadas en un banco de madera, casi idéntico al de afuera de su casa. El mismo lado astillado, la misma curva en el descansabrazos. Incluso podía ver un familiar jardín de flores al fondo, no el suyo, pero sorprendentemente similar. Necesito saber de dónde salió esto, dijo Marlene, con la voz baja pero firme. La tienda, grande, se acercó. Eso es de la finca Dupree, explicó. Recibimos una carga completa de allí hace unas semanas, principalmente muebles, álbumes de fotos, marcos, relojes. La casa está en Albany Road. ¿La conoces? No, respondió Marlene rápidamente, su pulso acelerándose. ¿Tienes aún el contacto del administrador de la finca? Brande asintió y rebuscó en una pila de papeles. Claro que sí. Harold Dupree falleció a finales de mayo. No tenía familia inmediata, así que su sobrina de Illinois limpió la casa. La finca fue manejada localmente. El contacto es Travis Finch, el agente inmobiliario. ¿Quieres el número? Marlene susurró un tembloroso sí. Rande lo anotó y se lo entregó, pero antes de que pudiera irse, la expresión de Rande se suavizó. Querida, lleva ese marco, sin cargo. Si ese hombre no responde tus preguntas, yo misma iré allí. Marlene logró una sonrisa tensa, agradeció con la cabeza y salió de la tienda, el marco presionado fuertemente contra su pecho. Subió a su Buick, sus manos temblaban en el volante. El coche estaba caliente, el sol cegando a través del parabrisas, pero apenas lo notó. Miró la fotografía nuevamente. 3 niñas, todas alrededor de los 7 u 8 años, no mirando a la cámara, pero la del medio, June, tenía la misma inclinación en su cabeza y el lazo que Marlene había cosido ella misma de restos de tela a cuadros rosas. Y a Lassie le encantaba, negándose a usar cualquier otro. Cuando llegó a casa, se sentó en la mesa de la cocina, sacó la vieja caja marcada Niñas 1991 del armario y hojeó su contenido, fotografías, recortes de periódicos, viejos informes policiales. La foto borrosa de ese último día de verano, donde las trillizas reían frente al banco, la puso al lado de la tienda. Los bancos coincidían, pero no era solo el banco, la grieta en la acera, el cartel doblado al fondo, era el mismo bloque, su vecindario, pero la foto del marco no fue tomada en su jardín. El jardín de flores detrás del banco era redondo, mientras que el suyo siempre había sido rectangular. El banco había sido movido, la foto tomada en otro lugar. Sin embargo, allí estaban ellas, sus niñas. Su corazón latía con fuerza. Cada instinto maternal gritaba que estaban vivas. Alguien había tomado una foto de ellas después del día que desaparecieron, lo que significaba que habían estado vivas al menos el tiempo suficiente para ser fotografiadas. Marcó el número que Rande le había dado. La voz de Travis Finch era suave y profesional. Después de una breve conversación, Marlene se enteró de que la casa había sido limpiada por la sobrina de Harold Dupree, Sandra, y la finca fue manejada por Travis Finch. La fotografía había sido entre los artículos donados a la tienda de muebles. El pulso de Marlene se aceleró. Necesito saber dónde se encontró, dijo. Y necesito saber si hay otras fotos como esa. Después de una breve vacilación, Travis le dio la dirección, 116 Albany Road. No podía dejarla entrar sin permiso de la finca, pero ofreció un sutil resquicio. Si por casualidad abro la puerta para una inspección mañana a las 10 de la mañana, y tú estás allí, bueno, no puedo evitar que mires. Esa noche, Marlene no pudo dormir. Se sentó en la cocina bajo la luz amarilla, mirando las 2 fotos lado a lado,
las mismas niñas, sus hijas. No era imaginación, no era negación. Alguien había tomado una foto de sus hijas después de que desaparecieron. A las 9:40 de la mañana, ella estaba estacionada 3 casas más abajo de 116 Albany Road. La casa estaba baja y amarilla, con la pintura desconchada, las malas hierbas ahogando el camino. Un cartel de se vende de Finch Realty se inclinaba en el césped. Travis llegó a las 9:58 en un sedán azul marino. Salió, limpio y sonriendo, pero su corbata estaba torcida. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó. Marlene asintió, su corazón latiendo con fuerza. La llave hizo clic en la puerta y ella entró en la casa. Olía a cedro viejo, polvo y algo ligeramente floral, como lavanda seca. La sala de estar estaba vacía, excepto por una mesa de café baja y una silla reclinable polvorienta. La luz del sol fluía a través de cortinas traslúcidas, cortando el suelo en rayos pálidos. Estaba de pie en el lugar donde finalmente había confrontado un fragmento del pasado que la había perseguido durante décadas, la foto de sus hijas. Rectángulos brillantes de luz solar cortaban el suelo de madera, pero fue el pasillo lo que dejó sin aliento a Marlene. Docenas de marcos de fotos adornaban la pared, cada uno lleno de imágenes de niños de diferentes edades, etnias y escenarios. Algunos estaban adornados con pegatinas y purpurina, otros montados en papel colorido, pero 3 de ellos destacaban: ella, Lassie y June. Una foto las mostraba frente a una puerta de garaje verde que Marlene no reconocía. Otra, tomada en el interior, en una cocina, capturaba a June lamiendo una cuchara, con su cabello en la misma coleta torcida que Marlene siempre había luchado por arreglar. Y la tercera, era el marco de la tienda. Marlene extendió la mano y tocó el cristal, su corazón latiendo con fuerza. No sabía que estas estaban aquí, murmuró. Travis, parado tranquilamente detrás de ella, observaba cómo sus manos temblaban. Alguien las guardó, dijo Marlene, con la voz apenas un susurro. Alguien tomó estas después de que se fueron. Esta casa pertenecía a alguien que sabía. ¿Quieres que llame al sheriff?, preguntó Travis, con un tono tentativo. Marlene negó con la cabeza, sus ojos recorriendo la pared una vez más. Mientras que muchas de las fotos de los otros niños eran desconocidas, un marco llamó su atención. Mostraba a un niño con una camisa de manga larga de color azul claro con pequeños pájaros blancos, una camisa que Marlene había comprado en una venta de garaje en 1990. Lassie la había usado constantemente. El niño en la foto estaba dormido en un sofá, acurrucado. Detrás de él, una figura difusa, una sombra negra, casi oculta en la esquina, insinuaba una figura. Marlene se inclinó más cerca. La muñeca del hombre era apenas visible debajo del borde de su manga, pero allí estaba, un anillo, plateado y grande, con un tallado distintivo. Su garganta se apretó. Reconoció ese anillo, no de un vecino ni de alguien local, sino de Wallace Agen, un maestro suplente en la escuela de las niñas en la primavera de 1991. Solo había enseñado durante una semana antes de desaparecer. Marlene no podía apartar la mirada de la sombra en la foto, el contorno tenue del anillo del hombre brillando en la esquina. Recordó cómo ella, la más habladora de las 3, lo había adorado. June había mencionado que les daba tiempo extra de juego, y Lassie incluso había dibujado una imagen de él, una figura de palo con cabello rizado y un gran anillo brillante en la mano. En ese momento, parecía un garabato inofensivo de niño. Ahora, se sentía como una advertencia que nunca habían visto. Se volvió hacia Travis. ¿Sabes quién vivió aquí antes de Harold Dupree?, preguntó, con la voz temblorosa. Travis negó con la cabeza. No. Su nombre fue el único en la escritura cuando comenzamos a manejar la finca. Lo compró en el 92. ¿Alquilaron alguna vez habitaciones o tuvieron inquilinos? No puedo decirlo con seguridad, dijo Travis, vacilando. Las casas viejas como esta a veces tienen inquilinos bajo la mesa. Marlene tomó la foto con la sombra y cuidadosamente la sacó del marco. Necesito llevarme esto, dijo. Travis no objetó. Lo documentaré, pero sí, lleva lo que necesites. De regreso en casa, Marlene revisó su antigua caja de casos, desesperada por resolver el rompecabezas. Encontró el boletín de Millfield Elementary de abril de 1991. Wallace Agen había suplido la clase de segundo grado de la señorita Brooks. Había una foto de él en el día del campo, con rizos marrones, alto y delgado, con un anillo plateado brillante en su mano izquierda. Giró la foto de la casa de la finca y la sostuvo lado a lado. La muñeca, el ángulo de la mano, el tamaño del anillo, todo coincidía. Marlene se recostó,
mirando al techo. Esto ya no era solo una teoría. Wallace Agen había estado cerca de sus hijas después de que desaparecieron, y él estaba conectado a la casa donde se encontraron las fotos. Marcó el número de la oficina del sheriff, pero el sheriff Whitaker no estaba disponible. El oficial Haynes se había jubilado el año anterior. ¿Le gustaría hablar con alguien más?, preguntó la recepcionista. Marlene dudó, el peso de años de incredulidad pesado sobre su pecho. No, dijo suavemente, volveré a llamar. Colgó y miró el reloj. Eran las 4:15 de la tarde, demasiado tarde para la mayoría de las oficinas, demasiado temprano para dormir. Marlene caminó hacia el dormitorio, sacó una vieja caja de zapatos debajo de la cama y comenzó a revisar notas que había escrito durante los años, corazonadas, sueños, caras que había visto en multitudes. Encontró una página marcada Wallace Agen de años antes, el nombre rodeado, luego tachado en derrota. Ella lo había buscado antes, sin encontrar nada, pero ahora, en 2011, tenía internet. Escribió su nombre y añadió Ohio. Nada. Luego escribió maestro. Todavía nada, pero cuando quitó el estado y buscó Wallace Agen Educación Rural, encontró un resultado. No era una persona, era una lista de propiedades. Agen Education Cooperative, establecida en 1994, era una pequeña instalación privada para niños que requerían atención y tutoría individualizada, ubicada en una parte apartada del sur de Virginia Occidental. Marlene hizo clic en el sitio, pero era básico, solo una declaración de misión y un correo electrónico de contacto. Pine Hollow Road, Sutton, Virginia Occidental, menos de 4 horas de distancia. Se puso de pie y llamó a Walter. Contestó al tercer timbre. Hola, encontré algo, dijo Marlene. Hubo una pausa. Estaré en casa en 15 minutos, respondió Walter. Cuando llegó, Marlene desplegó todo, las fotos, el marco de la finca, la foto de Wallace Agen y la coincidencia en el sitio web. Walter miró los documentos sin parpadear. Este era él, dijo Marlene. No solo desapareció del pueblo, comenzó algo y ha estado oculto desde entonces. Walter asintió lentamente. ¿Quieres ir, verdad? No quiero esperar otros 20 años preguntándome, suspiró Marlene. Nos vamos mañana por la mañana, dijo Walter, con voz firme. Y con eso, se prepararon para el siguiente paso en la búsqueda de respuestas. Salieron al amanecer, el verano de 2011 desplegándose a su alrededor. Habían pasado 20 años y una semana desde que las hijas de Marlene desaparecieron. A las 9:40 de la mañana, ella estaba estacionada 3 casas más abajo de 116 Albany Road. La casa estaba baja y amarilla, con la pintura desconchada, las malas hierbas ahogando el camino. Un cartel de se vende de Finch Realty se inclinaba en el césped. Travis llegó a las 9:58 en un sedán azul marino. Salió, limpio y sonriendo, pero su corbata estaba torcida. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó. Marlene asintió, su corazón latiendo con fuerza. La llave hizo clic en la puerta y ella entró en la casa. Olía a cedro viejo, polvo y algo ligeramente floral, como lavanda seca. La sala de estar estaba vacía, excepto por una mesa de café baja y una silla reclinable polvorienta. La luz del sol fluía a través de cortinas translúcidas, cortando el suelo en rayos pálidos. Estaba de pie en el lugar donde finalmente había confrontado un fragmento del pasado que la había perseguido durante décadas, la foto de sus hijas. Rectángulos brillantes de luz solar cortaban el suelo de madera, pero fue el pasillo lo que dejó sin aliento a Marlene. Docenas de marcos de fotos adornaban la pared, cada uno lleno de imágenes de niños de diferentes edades, etnias y escenarios. Algunos estaban adornados con pegatinas y purpurina, otros montados en papel colorido, pero 3 de ellos destacaban: ella, Lassie y June. Una foto las mostraba frente a una puerta de garaje verde que Marlene no reconocía. Otra, tomada en el interior, en una cocina, capturaba a June lamiendo una cuchara, con su cabello en la misma coleta torcida que Marlene siempre había luchado por arreglar. Y la tercera, era el marco de la tienda. Marlene extendió la mano y tocó el cristal, su corazón latiendo con fuerza. No sabía que estas estaban aquí, murmuró. Travis, parado tranquilamente detrás de ella, observaba cómo sus manos temblaban. Alguien las guardó, dijo Marlene, con la voz apenas un susurro. Alguien tomó estas después de que se fueron. Esta casa pertenecía a alguien que sabía. ¿Quieres que llame al sheriff?, preguntó Travis,
con un tono tentativo. Marlene negó con la cabeza, sus ojos recorriendo la pared una vez más. Mientras que muchas de las fotos de los otros niños eran desconocidas, un marco llamó su atención. Mostraba a un niño con una camisa de manga larga de color azul claro con pequeños pájaros blancos, una camisa que Marlene había comprado en una venta de garaje en 1990. Lassie la había usado constantemente. El niño en la foto estaba dormido en un sofá, acurrucado. Detrás de él, una figura difusa, una sombra negra, casi oculta en la esquina, insinuaba una figura. Marlene se inclinó más cerca. La muñeca del hombre era apenas visible debajo del borde de su manga, pero allí estaba, un anillo, plateado y grande, con un tallado distintivo. Su garganta se apretó. Reconoció ese anillo, no de un vecino ni de alguien local, sino de Wallace Agent, un maestro suplente en la escuela de las niñas en la primavera de 1991. Solo había enseñado durante una semana antes de desaparecer. Marlene no podía apartar la mirada de la sombra en la foto, el contorno tenue del anillo del hombre brillando en la esquina. Recordó cómo ella, la más habladora de las tres, lo había adorado. June había mencionado que les daba tiempo extra de juego, y Lassie incluso había dibujado una imagen de él, una figura de palo con cabello rizado y un gran anillo brillante en la mano. En ese momento, parecía un garabato inofensivo de niño. Ahora, se sentía como una advertencia que nunca habían visto. Se volvió hacia Travis. ¿Sabes quién vivió aquí antes de Harold Dupree?, preguntó, con la voz temblorosa. Travis negó con la cabeza. No, su nombre fue el único en la escritura cuando comenzamos a manejar la finca. Lo compró en el 92. ¿Alquilaron alguna vez habitaciones o tuvieron inquilinos? No puedo decirlo con seguridad, dijo Travis, vacilando. Las casas viejas como esta a veces tienen inquilinos bajo la mesa. Marlene tomó la foto con la sombra y cuidadosamente la sacó del marco. Necesito llevarme esto, dijo. Travis no objetó. Lo documentaré, pero sí, lleva lo que necesites. De regreso en casa, Marlene revisó su antigua caja de casos, desesperada por resolver el rompecabezas. Encontró el boletín de Millfield Elementary de abril de 1991. Wallace Agent había suplido la clase de segundo grado de la señorita Brooks. Había una foto de él en el día del campo, con rizos marrones, alto y delgado, con un anillo plateado brillante en su mano izquierda. Giró la foto de la casa de la finca y la sostuvo lado a lado. La muñeca, el ángulo de la mano, el tamaño del anillo, todo coincidía. Marlene se recostó, mirando al techo. Esto ya no era solo una teoría. Wallace Agent había estado cerca de sus hijas después de que desaparecieron, y él estaba conectado a la casa donde se encontraron las fotos. Marcó el número de la oficina del sheriff, pero el sheriff Whitaker no estaba disponible. El oficial Haynes se había jubilado el año anterior. ¿Le gustaría hablar con alguien más?, preguntó la recepcionista. Marlene dudó, el peso de años de incredulidad pesado sobre su pecho. No, dijo suavemente, volveré a llamar. Colgó y miró el reloj. Eran las 4:15 de la tarde, demasiado tarde para la mayoría de las oficinas, demasiado temprano para dormir. Marlene caminó hacia el dormitorio, sacó una vieja caja de zapatos debajo de la cama y comenzó a revisar notas que había escrito durante los años, corazonadas, sueños, caras que había visto en multitudes. Encontró una página marcada Wallace Agent de años anteriores, el nombre rodeado, luego tachado en derrota. Ella lo había buscado antes, sin encontrar nada, pero ahora, en 2011, tenía internet. Escribió su nombre y añadió Ohio. Nada. Luego escribió maestro. Todavía nada. Pero cuando quitó el estado y buscó Wallace Agent Educación Rural, encontró un resultado. No era una persona, era una lista de propiedades. Agent Education Cooperative, establecida en 1994, era una pequeña instalación privada para niños que requerían atención y tutoría individualizada, ubicada en una parte apartada del sur de Virginia Occidental. Marlene hizo clic en el sitio, pero era básico, solo una declaración de misión y un correo electrónico de contacto. Pine Hollow Road, Sutton, Virginia Occidental, menos de 4 horas de distancia. Se puso de pie y llamó a Walter. Contestó al tercer timbre. Hola, encontré algo, dijo Marlene. Hubo una pausa. Estaré en casa en 15 minutos, respondió Walter. Cuando llegó, Marlene desplegó todo, las fotos, el marco de la finca, la foto de Wallace Agent y la coincidencia en el sitio web. Walter miró los documentos sin parpadear. Este era él, dijo Marlene. No solo desapareció del pueblo, comenzó algo y ha estado oculto desde entonces. Walter asintió lentamente. ¿Quieres ir,
¿verdad? No quiero esperar otros 20 años preguntándome, suspiró Marlene. Nos vamos mañana por la mañana, dijo Walter, con voz firme, y con eso, se prepararon para el siguiente paso en la búsqueda de respuestas. Salieron al amanecer, el verano de 2011 desplegándose a su alrededor. Habían pasado 20 años y una semana desde que las hijas de Marlene desaparecieron. Ellas fueron enseñadas aquí, susurró Marlene. Les leyeron, les dieron alojamiento. ¿Pero por qué mantenerlas escondidas?, preguntó Walter. ¿Por qué llevarlas y luego esconderlas? La pregunta quedó pesada en el aire viciado mientras salían del cobertizo en silencio. Cerca de la capilla, el jardinero se había mudado al porche, con el cigarro colgando de sus labios. ¿Encontraron algo?, preguntó. Marlene asintió lentamente. Más de lo que queríamos, menos de lo que necesitamos. El hombre miró hacia abajo, golpeando la ceniza de su cigarro. No son los únicos a los que este lugar les rompió. Esa noche, de vuelta en Ohio, Marlene se sentó en su porche mucho después del atardecer, el viento moviendo las hojas secas a través del camino de entrada. Su mente repasaba cada momento de la visita. No podía quitarse la sensación de que habían descubierto algo terrible, algo que finalmente podría llevarla a la verdad sobre sus hijas. Las iniciales talladas, el dibujo en el cobertizo, la sombra en la foto y el nombre Jenny resonaban en la mente de Marlene mientras abría la carpeta manila que había traído de su caja de casos. Volvió a revisar el contenido, pero no encontró nada nuevo sobre Jenny, ningún apellido, ningún origen, solo lo que el jardinero había dicho: cicatrices, callada, vigilaba a los enfermos. Se fue en 2004. Desesperada, abrió su laptop e hizo una nueva búsqueda. Jenny más Agent Cooperative más cuidado infantil más enfermera más Virginia Occidental. Ningún resultado directo. Redujo la búsqueda a 1995 a 2005. Aún nada. Luego, intentando un enfoque diferente, buscó empleados anteriores de organizaciones benéficas para niños en zonas rurales de Virginia Occidental. Nuevamente, nada útil. Frustrada, escribió Jenny más sobreviviente de abuso más testimonio Virginia Occidental. Ahí fue cuando lo encontró. Un registro público del tribunal, no un artículo de noticias, sino una transcripción legislativa de 2013. Testimonio de una Jenny Ulbrook, de 38 años, dado durante una investigación estatal sobre el manejo de menores en instalaciones religiosas. La transcripción no era detallada, pero era suficiente. Jenny había trabajado durante casi 9 años en una instalación no regulada en el centro de Virginia Occidental, conocida solo como MRH. Había sido testigo de prácticas disciplinarias no tradicionales y se fue en 2004 después de sufrir un colapso. No se presentaron cargos, pero la junta le agradeció por su valentía. El corazón de Marlene se aceleró. Volvió a buscar a Jenny Ulbrook. Esta vez, apareció una dirección reciente, no en Virginia Occidental, sino en Ohio, a solo 60 millas de Millfield, en un pequeño pueblo llamado Fairville. Marlene presionó su mano contra su boca, el corazón martillando. Marcó el número de Walter. Contestó al instante. ¿Estás bien?, preguntó. La encontré, susurró Marlene. A la mañana siguiente, Marlene se encontraba afuera de un modesto edificio de apartamentos de ladrillo, con las persianas peladas y el intercomunicador oxidado. Había manejado sola. Walter había ofrecido venir, pero ella sentía que necesitaba hacer esto por sí misma. Unidad 2B subió las escaleras lentamente. Sus rodillas ya no eran lo que solían ser, pero su determinación la mantenía en marcha. Cuando tocó la puerta, hubo una larga pausa. Luego la puerta crujió al abrirse. Una mujer estaba en el marco, de unos 40 años, piel pálida, cabello corto, cicatrices tenues en sus brazos, viejas quemaduras o cortes. Era difícil de decir. Sus ojos estaban cautelosos. «Sí», preguntó Jenny. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Marlene Barlow», dijo Marlene, tomando aire. «No me conoces, pero creo que conocías a mis hijas». Jenny parpadeó. «¿Qué? ¿Trabajaste en la Agent Cooperative?», continuó Marlene. Los ojos de Jenny se movieron hacia el pasillo, luego volvieron a Marlene. «Yo no hablo de eso. Por favor, solo una pregunta». La voz de Marlene era suave. Hubo un largo silencio, pero a regañadientes, Jenny se apartó. 5 minutos, murmuró. Marlene entró en una pequeña y ordenada sala de estar. Una planta solitaria estaba en el alféizar de la ventana, una manta doblada en el sofá, libros apilados ordenadamente junto a una lámpara. Jenny se sentó frente a ella. «Sé que esto es difícil», comenzó Marlene suavemente, «pero he pasado 20 años sin saber. Por favor,
encontré una fotografía. Una sombra de un hombre con un anillo y las iniciales talladas en una pared. E, L y J. Mis hijas ella, Lassie y June desaparecieron en 1991. Las manos de Jenny temblaron. Marlene sacó de su bolso la vieja foto del cobertizo, los muñecos de palo, las letras. ¿Reconoces esto?, preguntó. Los ojos de Jenny se llenaron de lágrimas. Extendió la mano, sus dedos rozando el papel. 2, susurró. Lo recuerdo. Había niñas, 3 de ellas, pero no estaban registradas, no como las demás. Mr. Agent no las documentó. ¿Por qué? La voz de Marlene tembló. No lo sé, respondió Jenny, con voz apenas audible. Las mantenía en el dormitorio trasero. Decía que eran especiales. Decía que sus familias no las querían. Yo solo las vi cuando estaban enfermas. Les llevaba comida, medicina. ¿Recuerdas sus nombres? Jenny vaciló. No completamente. Una se llamaba Ellie. Una decía que su nombre era Lassie. La tercera casi no hablaba. Se chupaba el dedo hasta casi los 10 años. El pecho de Marlene se hundió. Presionó su mano contra su boca para detener el sollozo. ¿Sabes qué les pasó?, preguntó Marlene, con la voz quebrada. Jenny miró hacia abajo, su voz apenas audible. Estuvieron allí unos años. Luego, un día, se fueron. ¿Se fueron? La voz de Marlene tembló. Agent dijo que las habían reubicado, adoptadas por medios privados, explicó Jenny, pero su voz vaciló. Pero él mintió sobre todo. Marlene apretó los brazos de la silla, sus nudillos blancos. Necesito saber a dónde fueron. Jenny negó con la cabeza. No lo sé, pero él guardaba archivos, los archivos en papel. Nunca usaba computadoras. Tenía una caja fuerte en el sótano de la capilla. Marlene se levantó, la urgencia la impulsaba hacia adelante. Necesito volver. Iré contigo, dijo Jenny en voz baja. Te mostraré la puerta. A la mañana siguiente, salieron antes del amanecer. Marlene no le dijo a Walter que iba a regresar a la propiedad de Agent. Aún no. Sabía lo que él diría, que debían esperar a la policía, que debían dejar que otro se encargara. Pero 20 años de silencio le habían enseñado una cosa: nadie se preocupaba tanto como ella. Ahora, con Jenny a su lado, pálida y agarrando el cinturón de seguridad como un salvavidas, Marlene se sentía más cerca que nunca de encontrar las respuestas que necesitaba. Cruzaron la línea estatal antes del mediodía, los árboles tragándose los bordes del camino, el GPS luchando por mantener su señal. La cooperativa Agent siempre había estado fuera de la red, deliberadamente. Marlene se dio cuenta de lo remota que era, lo suficiente como para evitar el escrutinio, lo suficientemente aislada como para que los gritos no llegaran. Llegaron a las puertas justo antes del mediodía. El jardinero ya no estaba. La propiedad se veía aún más abandonada que antes. Nadie había tocado la capilla ni los dormitorios. El polvo cubría las ventanas, el columpio crujía con el viento. Jenny se quedó quieta un momento, con los ojos fijos en la capilla al frente. Solía sentarme allí durante las tormentas, murmuró. Él nunca entraba durante los rayos. Marlene no preguntó por qué. No lo necesitaba. Dentro, la capilla olía a moho y a cedro podrido. Los bancos estaban polvorientos, sus cojines descoloridos por el sol. Los paneles de vidrio teñido estaban rotos, pero aún brillaban con suaves tonos azules y dorados a medida que la luz del sol se filtraba. Jenny se movió con determinación, guiando a Marlene más allá del altar, hacia una puerta cerca de la sacristía. Marlene y Jenny entraron en una pequeña habitación trasera que parecía más un armario de almacenamiento que otra cosa. Las Biblias estaban apiladas contra la pared, viejos himnarios, velas sin usar y sillas rotas estaban esparcidas por el suelo. Entonces Jenny se agachó. Solía haber un panel suelto aquí, dijo, golpeando la base cerca de la esquina. Empujó, y un rascado sordo siguió. La delgada capa de madera cedió para revelar un pestillo oculto debajo. Marlene se agachó junto a ella. Él tenía un sótano, susurró Jenny. Solo esta habitación, añadió. Nadie más lo sabía. Lo encontré una vez por accidente. Me vio mirando, y juré que nunca se lo diría a nadie. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Marlene. Porque tenía 15 años, y tenía miedo. Jenny tiró del pestillo. La madera crujió debajo, y apareció un agujero oscuro, revelando una escalera que descendía hacia la penumbra. Marlene miró hacia abajo en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza. ¿Tienes una linterna?, preguntó Marlene. Jenny asintió, sacando una de su bolsa. Traje una. La encendió, y el haz de luz reveló motas de polvo flotando como cenizas. Marlene fue la primera en bajar. Cada peldaño crujía bajo su peso. El aire se enfriaba con cada paso. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo de concreto, el haz de luz barrió la habitación. Era pequeña, no más de 3 metros por 3 metros, limpia,
organizada. Las estanterías de metal alineaban dos paredes, sosteniendo cajas y carpetas, todas etiquetadas ordenadamente con letras en bloque. Marlene se acercó a una y levantó un archivo. Dentro había registros médicos, gráficos de vacunación, fotos de niños que no reconocía. Pero entonces Jenny exhaló bruscamente. Aquí, susurró, señalando una caja marcada como privada no enlistada. Marlene la bajó, sus manos temblando mientras la abría. Dentro había 3 carpetas, cada una etiquetada con E. Barlow, L. Barlow, J. Barlow. Marlene se desplomó en el suelo, sintiendo que su corazón se detenía. Abrió primero el archivo de ella. Papeles escolares, dibujos, un lazo para el cabello, una lista de preferencias alimenticias en una letra cuidadosa, no cebollas, ama los duraznos, odia los frijoles verdes. Abrió luego el archivo de Lassie. Fotografías, una de ella dormida en un columpio de porche, otra de ella leyendo un libro. Notas, sensible a la luz, terrores nocturnos, responde semanalmente a la música. Luego el archivo de June era más silencioso, más delgado. Una nota decía: se retiró después de julio de 1993, comenzó a rechazar la comida, solo hablaba con ella. Marlene sintió que su estómago se tensaba. Pasó rápidamente por el archivo, y luego lo encontró, una página engrampada en la parte posterior del archivo de June. Era una autorización de transferencia, sin sello estatal, sin firma oficial, solo un documento mecanografiado que decía: paciente JB reubicado a instalación alternativa. Cuidado transferido a sitio asociado, New Roots Restoration, Westfield, Kentucky. Sin fecha, sin contacto de reenvío, solo un nombre. Marlene miró a Jenny. ¿Alguna vez has oído hablar de esto?, preguntó, su voz un susurro. Jenny negó con la cabeza. Nunca. Él nunca mencionó Kentucky. Marlene sacó su teléfono y tomó fotos de todo: los archivos, los nombres, el formulario de transferencia. Luego se sentó en el frío suelo, rodeada por las vidas de sus hijas. Ellas habían estado allí durante años, y luego fueron trasladadas. Trasladadas o vendidas, dijo Jenny en voz baja. Eso es lo que hacía a veces. Cuando los niños crecían o se volvían demasiado rebeldes, hacía arreglos. Marlene sintió que la bilis subía por su garganta. ¿Por qué no lo detuviste? Jenny no respondió. Sus manos temblaban demasiado fuerte. De regreso en Millfield esa noche, Walter estaba en silencio en la mesa de la cocina mientras Marlene desplegaba la evidencia, todo, el sótano, los archivos, la hoja de transferencia. Cuando terminó, Walter la miró, los ojos rojos. Quiero verlas, dijo suavemente, levantando el archivo marcado J. Barlow. Trazó el nombre con su dedo. Ella odiaba los frijoles verdes, murmuró. No los frijoles verdes. Ahora lo recuerdo. Marlene sonrió débilmente, su mano sobre la suya. Ella siempre fue la más callada, susurró. ¿Crees que sigue viva? Marlene no respondió. En lugar de eso, levantó la nota con el nombre de la instalación de Kentucky, New Roots Restoration. La tecleó en su laptop. Ningún resultado, ningún sitio web, ninguna lista de organizaciones benéficas, ninguna escuela, ningún programa juvenil. Redució la búsqueda, intentó registros de negocios archivados, registros del IRS, nada. Luego, escribió New Roots Restoration más Westfield, Kentucky y finalmente, encontró algo. Un informe de investigación de un periódico local de 2007, instalación secreta de fe acusada de operar sin supervisión. Residentes alegan abuso. Vivienda ilegal de menores. Las autoridades no pudieron verificar las reclamaciones. El artículo mencionaba a una denunciante, Donna Kers, una enfermera que había trabajado brevemente en el lugar. Ella había desaparecido después. La sangre de Marlene se heló. Walter se inclinó más cerca. Llama al sheriff, dijo. Aún no, respondió Marlene, con la voz firme. ¿Por qué no? Porque si sigue viva, si alguna de ellas lo está, no podemos arriesgarnos a que alguien avise a las personas que manejan ese lugar. Miró hacia él, su rostro endureciéndose. Vamos a Kentucky. Esa noche, Marlene durmió por primera vez en días, pero fue un sueño lleno de destellos, la voz de ella cantando en el jardín, Lassie persiguiendo una mariposa descalza, June de pie en el borde del porche, siempre un poco detrás de sus hermanas. Cuando despertó a las 4:30 de la mañana, la casa estaba oscura. Se levantó lentamente, caminó hasta el armario y sacó los 3 vestidos amarillos. Los colocó en la cama, uno al lado del otro. Luego, susurró, voy. El viaje a Westfield, Kentucky,
Tomó poco menos de 5 horas, la mayor parte a través de caminos secundarios serpenteantes que se sumergían entre huecos llenos de niebla y bosques colgantes. Ese tipo de caminos donde el GPS parpadeaba y los lugareños saludaban lentamente desde sus porches, con sospecha oculta detrás de la cortesía. Walter no había hablado mucho desde que cruzaron la línea estatal. Simplemente mantenía las manos firmes en el volante, su mandíbula apretada, los ojos escaneando cada señal que pasaban. Marlene miraba por la ventana, el formulario de transferencia del sótano de Agen doblado cuidadosamente en su regazo. New Routes Restoration. Eso era todo lo que decía. Ninguna dirección, ningún contacto, solo un nombre en un pueblo. Y sin embargo, el nombre no aparecía en ningún mapa, ni en ningún registro de iglesias, ni en ningún índice de servicios sociales. Pero en el artículo de 2007, una frase llamó su atención. Se cree que New Routes Restoration se encuentra cerca de una torre de fuego desactivada en Benson Creek Road. No era mucho, pero era algo. Se detuvieron en el pueblo más cercano, McKinley, para hacer preguntas. Walter se metió en una pequeña estación de servicio con un frente de madera y una campana que sonaba cuando se abría la puerta. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador, tomando café negro. Su placa de nombre decía Jim. Disculpe, dijo Walter. Estamos tratando de encontrar Benson Creek Road. Jim entrecerró los ojos. No recibimos muchos visitantes preguntando por esa. Solía estar allá. Algo llamado New Routes. En ese momento, la mirada del hombre se agudizó. ¿Por qué?, preguntó, de repente interesado. Creemos que nuestra hija pudo haber sido llevada allí, respondió Walter. La sala quedó en silencio. Jim dejó su taza, su postura se tensó. Ese lugar se quemó hace años. Marlene dio un paso adelante. ¿Está seguro?, preguntó, su voz temblando de esperanza y temor. Mayormente, sí, respondió Jim, con voz áspera. El lugar era raro, cercado muy bien, sin señales. Los lugareños decían que era algún tipo de campamento para chicos al principio. Luego, la gente dejó de hablar de él. Nadie veía a los niños. A veces se escuchaba gritar, aunque, resonando a través de las colinas. Hizo una pausa y luego agregó, el incendio ocurrió durante una tormenta eléctrica, creo. La gente decía que fue un rayo. Otros no estaban tan seguros. ¿Alguien resultó herido?, preguntó Walter. No estoy seguro. El lugar estaba vacío cuando llegaron los bomberos, como si supieran que iba a pasar. El pecho de Marlene se apretó. ¿Sabes cómo llegar?, preguntó. Jim dudó. Luego lentamente tomó un pad y un bolígrafo. Thomas Old Granger Road después del marcador de milla 12. Girar a la izquierda en el buzón oxidado sin bandera. Eso es Benson Creek. La torre de fuego será visible desde el camino si aún está en pie. El camino se estrechó nuevamente, convirtiéndose en poco más que 2 pistas entre las malezas. Pasaron el buzón oxidado justo como Jim había dicho. Luego, a través de una abertura en los árboles, apareció la torre de fuego, larga y abandonada, esquelética, con los escalones de madera en su mayoría colapsados. Pero más atrás, más allá de ella, estaban los restos de un complejo. El aliento de Marlene se detuvo. Incluso desde el coche, podía distinguir la cerca perimetral, algo de ella aún en pie, y más allá, el cascarón quemado de lo que había sido una gran casa. Estacionaron junto a la zanja cubierta de maleza y salieron lentamente. Silencio. Ningún canto de pájaros, ningún viento, solo la quietud de un lugar que había estado escondido durante demasiado tiempo. Se acercaron a la cerca. La puerta, torcida y ennegrecida, estaba abierta. Walter tomó la delantera, con la linterna en la mano, y Marlene lo siguió de cerca. El suave crujir de la grava bajo sus pies fue el único sonido. El edificio principal estaba casi despojado. Quiero verlas, dijo suavemente, levantando el archivo marcado J. Barlow. Trazó el nombre con su dedo. Ella odiaba los frijoles verdes, murmuró. No los frijoles verdes. Ahora lo recuerdo. Marlene sonrió débilmente, su mano sobre la suya. Ella siempre fue la más callada, susurró. ¿Crees que sigue viva? Marlene no respondió. En lugar de eso, levantó la nota con el nombre de la instalación de Kentucky, New Routes Restoration. La tecleó en su laptop. Ningún resultado, ningún sitio web, ninguna lista de organizaciones benéficas, ninguna escuela, ningún programa juvenil. Redució la búsqueda, intentó registros de negocios archivados, registros del IRS, nada. Luego, escribió New Routes Restoration Mass Westfield,
Kentucky y finalmente, encontró algo. Un informe de investigación de un periódico local de 2007, instalación secreta de fe acusada de operar sin supervisión. Residentes alegan abuso, vivienda ilegal de menores. Las autoridades no pudieron verificar las reclamaciones. El artículo mencionaba a una denunciante, Donna Kers, una enfermera que había trabajado brevemente en el lugar. Ella había desaparecido después. La sangre de Marlene se heló. Walter se inclinó más cerca. Llama al sheriff, dijo. Aún no, respondió Marlene, con la voz firme. ¿Por qué no? Porque si sigue viva, si alguna de ellas lo está, no podemos arriesgarnos a que alguien avise a las personas que manejan ese lugar. Miró hacia él, su rostro endureciéndose. Vamos a Kentucky. Esa noche, Marlene durmió por primera vez en días, pero fue un sueño lleno de destellos, la voz de ella cantando en el jardín, Lassie persiguiendo una mariposa descalza, June de pie en el borde del porche, siempre un poco detrás de sus hermanas. Cuando despertó a las 4:30 de la mañana, la casa estaba oscura. Se levantó lentamente, caminó hasta el armario y sacó los 3 vestidos amarillos. Los colocó en la cama, uno al lado del otro. Luego, susurró, voy. El viaje a Westfield, Kentucky, tomó poco menos de 5 horas, la mayor parte a través de caminos secundarios serpenteantes que se sumergían entre huecos llenos de niebla y bosques colgantes. Ese tipo de caminos donde el GPS parpadeaba y los lugareños saludaban lentamente desde sus porches, con sospecha oculta detrás de la cortesía. Walter no había hablado mucho desde que cruzaron la línea estatal. Simplemente mantenía las manos firmes en el volante, su mandíbula apretada, los ojos escaneando cada señal que pasaban. Marlene miraba por la ventana, el formulario de transferencia del sótano de Agen doblado cuidadosamente en su regazo. New Roots Restoration. Eso era todo lo que decía. Ninguna dirección, ningún contacto, solo un nombre en un pueblo. Y sin embargo, el nombre no aparecía en ningún mapa, ni en ningún registro de iglesias, ni en ningún índice de servicios sociales. Pero en el artículo de 2007, una frase llamó su atención. Se cree que New Roots Restoration se encuentra cerca de una torre de fuego desactivada en Benson Creek Road. No era mucho, pero era algo. Se detuvieron en el pueblo más cercano, McKinley, para hacer preguntas. Walter se metió en una pequeña estación de servicio con un frente de madera y una campana que sonaba cuando se abría la puerta. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador, tomando café negro. Su placa de nombre decía Jim. Disculpe, dijo Walter. Estamos tratando de encontrar Benson Creek Road. Jim entrecerró los ojos. No recibimos muchos visitantes preguntando por esa. Solía estar allá. Algo llamado New Roots. En ese momento, la mirada del hombre se agudizó. ¿Por qué? Preguntó, de repente interesado. Creemos que nuestra hija pudo haber sido llevada allí, respondió Walter. La sala quedó en silencio. Jim dejó su taza, su postura se tensó. Ese lugar se quemó hace años. Marlene dio un paso adelante. ¿Está seguro?, preguntó, su voz temblando de esperanza y temor. Mayormente, sí, respondió Jim, con voz áspera. El lugar era raro, cercado muy bien, sin señales. Los lugareños decían que era algún tipo de campamento para chicos al principio. Luego, la gente dejó de hablar de él. Nadie veía a los niños. A veces se escuchaba gritar, aunque, resonando a través de las colinas. Hizo una pausa y luego agregó, el incendio ocurrió durante una tormenta eléctrica, creo. La gente decía que fue un rayo. Otros no estaban tan seguros. ¿Alguien resultó herido?, preguntó Walter. No estoy seguro. El lugar estaba vacío cuando llegaron los bomberos, como si supieran que iba a pasar. El pecho de Marlene se apretó. ¿Sabes cómo llegar?, preguntó. Jim dudó. Luego lentamente tomó un pad y un bolígrafo. Thomas Old Granger Road después del marcador de milla 12. Girar a la izquierda en el buzón oxidado sin bandera. Eso es Benson Creek. La torre de fuego será visible desde el camino si aún está en pie. El camino se estrechó nuevamente, convirtiéndose en poco más que 2 pistas entre las malezas. Pasaron el buzón oxidado justo como Jim había dicho. Luego, a través de una abertura en los árboles, apareció la torre de fuego, larga y abandonada, esquelética, con los escalones de madera en su mayoría colapsados. Pero más atrás, más allá de ella, estaban los restos de un complejo. El aliento de Marlene se detuvo. Incluso desde el coche, podía distinguir la cerca perimetral, algo de ella aún en pie, y más allá, el cascarón quemado de lo que había sido una gran casa. Estacionaron junto a la zanja cubierta de maleza y salieron lentamente. Silencio. Ningún canto de pájaros, ningún viento,
solo la quietud de un lugar que había estado escondido durante demasiado tiempo. Se acercaron a la cerca. La puerta, torcida y ennegrecida, estaba abierta. Walter tomó la delantera, con la linterna en la mano, y Marlene lo siguió de cerca. El suave crujir de la grava bajo sus pies fue el único sonido. El edificio principal estaba casi despojado. Prueba las ventanas. Walter se movió alrededor de la parte trasera, y Marlene se quedó sola al frente, con los ojos fijos en la campana. Parecía la que se usaba en las antiguas escuelas, excepto que esta estaba cubierta de años de óxido, y una cuerda descolorida colgaba junto a la puerta como un miembro olvidado. Entonces, Walter gritó: «La ventana trasera está agrietada. Ayúdame a empujar». Ella corrió hacia él, y juntos forzaron el viejo marco hacia arriba hasta que la madera se astilló. Walter subió primero, luego ayudó a Marlene a pasar. Dentro, todo estaba quieto. El polvo flotaba a través de estrechos haces de luz. El aire olía a podredumbre, moho y algo metálico debajo. Estaban parados en un pasillo con puertas cerradas a los lados. Marlene alcanzó la más cercana. Se abrió lentamente. Una habitación, camas literas de tamaño infantil, ropa de cama ordenadamente doblada, intacta durante años. Un par de zapatos junto al marco tan pequeños, tan ordinarios. En la mesa de noche, un gato de madera tallado. Marlene lo levantó, girándolo. Débilmente rasgado en la parte inferior estaban las palabras: June, 10 años. Las lágrimas nublaron su visión. «Vivieron aquí», susurró. Walter revisó la siguiente habitación. Otra habitación, esta pintada de amarillo pálido. Crayones todavía esparcidos por el suelo. Un nombre débilmente escrito en la pared: Lassie. Se movieron de habitación en habitación. Toda la misma evidencia de vida suspendida, como si alguien hubiera empacado rápidamente y nunca regresado. Luego, al final del pasillo, una puerta cerrada con llave, más gruesa que las otras. Sin manija, solo un pestillo con un agujero donde una vez colgó un candado. Walter se inclinó. «Ha sido pateada». Empujó suavemente, y la puerta se abrió hacia adentro. Entraron en una estrecha escalera que descendía hacia un oscuro sótano. Marlene encendió su linterna. El haz de luz reveló una habitación larga y estrecha, con paredes llenas de estantes, un escritorio de acero fijado al piso, archivadores y, a lo largo de la pared trasera, 3 colchones estrechos en el suelo. Junto a ellos, 3 anillos de metal atornillados al concreto. Marlene se detuvo en seco. «No», susurró. El rostro de Walter se había puesto pálido. Entonces, escucharon voces afuera, débiles pero inconfundibles. La sangre de Marlene se congeló. Walter apagó la luz, le agarró el brazo y la arrastró a las sombras detrás del escritorio de acero. La puerta de arriba crujió. Los pasos descendieron. Marlene contuvo la respiración. Entraron 2 figuras. Una era alta y delgada, la otra más baja, con el cabello recogido en un moño. «Dijiste que quemaste todo», dijo la mujer, cortante. «Lo hice», respondió el hombre, su voz calmada. «Pero este lugar no. Nadie sabe que existe». «Bueno, alguien ha estado aquí», dijo la mujer. «Los archivos de la torre han desaparecido». Walter apretó la mano de Marlene. Ella reconoció la voz del hombre. No era la de Agen, pero había algo en su forma de hablar, afilado, cortante, que le recordó al maestro suplente de la escuela de las niñas en las reuniones, el que sonreía demasiado fácilmente. La mujer suspiró. «¿Y las niñas?» «Fueron llevadas al este después de que Agen murió. Eso es todo lo que sé. Cortamos todo. Nuevos nombres, sin rastros». «¿Estás segura?», preguntó el hombre. «No recuerdan quiénes son», respondió la mujer, su voz firme. La visión de Marlene se nubló. «Llevadas al este. Nuevos nombres. No recuerdan». Su corazón se aceleró, y quería gritar, saltar y exigir respuestas, pero la mano de Walter la mantenía firme. «Vámonos», dijo el hombre. «No podemos volver aquí». «No es seguro». Los pasos se retiraron, y la puerta crujió al cerrarse. Marlene permaneció congelada hasta que el canto de los pájaros regresó. Luego Walter se levantó, se dirigió a la esquina y encontró una pequeña caja metálica bajo el tercer colchón. Dentro había nuevas identidades, nombres, fechas de nacimiento, registros de adopción, todo falsificado. Dio vuelta a una entrada, original, Ella Barlow. Nuevo, Emma Cartwright. DOB, 18 de febrero de 1984. Reubicada, Albany, Nueva York. Padres adoptivos, Charles Lene Cartwright. Marlene jadeó. Walter pasó por el resto. Lassie se había convertido en Lauren Fields, trasladada a Vermont. June había sido renombrada como Yesa Hoyoway, colocada con una familia misionera en el área rural de Men. Las habían separado,
dado nuevas vidas. Mentiras. Y nunca lo supieron. 3 meses después, en un edificio de oficinas en Albany, Marlene se sentó frente a una joven con cabello castaño rojizo, ojos cautelosos y una cicatriz tenue en su barbilla. Miró hacia abajo, al foto sobre la mesa, una Polaroid de 3 niñas sentadas en un banco, y luego alzó la vista hacia Marlene. Yo soñaba con ese banco, susurró. Marlene sonrió entre lágrimas. Eso es porque era real. El ADN lo había confirmado semanas antes. Las 3 hermanas estaban vivas, separadas por miles de millas, por décadas de engaño. Y ahora, al decirles la verdad por primera vez, Emma, antes ella, miró la foto por un largo rato. ¿Crees que las otras recuerdan?, preguntó en voz baja. Están a punto de hacerlo, dijo Marlene. Extendió la mano hacia ella, temblando. Emma la tomó lentamente. Afuera, la nieve caía en silenciosas capas. Dentro, por primera vez en 20 años, el silencio no estaba lleno de dolor, estaba sanando.